En el video de hoy me pareció interesante, o por lo menos yo tenía ganas de traer, el análisis de El fantasma de la ópera de 1943, una película en color para no asustar a nadie y demás, etcétera, y que obviamente es la adaptación de esta maravillosa obra de Gaston Leroux de 1903, obviamente ambientada en París, Francia. La misma, para hacer un resumen rápido, nos contaría la historia de una persona media desdichada que sufre una malversación en su cara y que por diferentes circunstancias se termina colocando una máscara y va terminando de hacer diferentes circunstancias en la Filarmónica y en un teatro importante ahí de París, causando diferentes problemas y acosando a una mujer en específico, o por lo menos en esta versión. Con esta película lo que quiero hacer es poder hablar un poco sobre el amor y el deseo en algún punto, ya que la misma película nos mostraría tres versiones diferentes del amor o el deseo. Lo que me pareció interesante, ¿qué es el amor y qué es el deseo? Y me parece interesante traer estas definiciones, o más o menos de lo que podríamos decir de lo que son. Con respecto a qué es el amor, podríamos decir que muchas veces se habla de amor e incluso se suele considerar como un simple sentimiento más dentro de la experiencia de la vida humana. Sin embargo, y para no acotar toda la lectura sobre la filosofía cristiana, resulta interesante apreciar que el concepto del amor se puede rescatar de la cultura clásica. Según consta en registros históricos, Empedocles fue el primer filósofo en teorizar sobre el amor desde una perspectiva metafísica. Consideró al amor y a la lucha como principios de unión y de separación respectivamente de todo aquello que constituye el universo. Sin embargo, es con Platón que la noción de amor se complejiza y profundiza a la vez. Tan central es tal concepto que se lo asocia como una forma de caza, el sofista, de locura, Fredo, o incluso un dios todopoderoso. En Leyes se puede observar tres tipos de amor: el del cuerpo, el del alma y la conjunción de ambos. A su vez, el amor puede ser legítimo o ilegítimo. Esta última acepción es aquel donde el amor del cuerpo no está irradiado por las ideas que produce el alma. El amor del cuerpo debería amar entonces por amor del alma. El amor bueno es aquel donde el cuerpo es el recipiente donde un alma resplandece. En ese momento se está mostrando su belleza y transfigurándose ante el amante para que se pueda descubrir en el amado los valores que invisibles para los ojos que no aman. En Platón, el amor es una oscilación entre el poseer y no poseer, ya que siempre es amor a algo, poseyendo completamente ese algo, o totalmente desposeído. Ya no habría lugar para el amor. Para Platón, el acto del amor se engendra en la belleza, mostrándose un aspecto metafísico del mismo, por cuanto el amor a cosas particulares y personas particulares son participaciones de la belleza absoluta. La idea de lo bello en sí, bajo la influencia del amor puro y verdadero, es que el alma asciende hacia la contemplación de lo ideal y de lo eterno. Recordemos que Platón es el primer idealista, así que estas ideas tienen completa consonancia con el mismo. Y para cerrar esta parte más informativa, ¿qué es el deseo? En Aristóteles, el deseo es una clase de apetito y no necesariamente es irracional. Lo que suele llamarse elección o preferencia es un deseo deliberado. Se complementa a lo aportado por Platón, donde se distingue deseos innecesarios de los necesarios e incluso los deseos exclusivos del alma. El deseo era entendido comúnmente como una pasión del alma, esto es, un obstáculo a la razón. Zenón sostuvo que el deseo era una de las cuatro pasiones del alma, junto al temor, el placer y el dolor. En Santo Tomás se niega que el deseo con concupiscencia se halla solo en el apetito sensitivo. El deseo puede ser sensible o racional y aspira a un bien que no se posee. Es fundamental en tal corriente de pensamiento no confundir deseo con amor o deletación. La maldad o bondad del deseo depende del objeto considerado. En Descartes, la pasión del deseo es una agitación del alma causada por los espíritus que la disponen a querer para el porvenir cosas que se presentan como convenientes para ella. En Locke, la ansiedad que un hombre halla en sí a causa de la ausencia de algo cuyo goce presente lleva consigo la idea de deleite, es la que llamamos deseo, el cual es mayor o menor según aquella ansiedad sea más o menos vehemente. En Spinoza no se distingue deseo de apetito por cuanto el deseo es el apetito acompañado de la conciencia de sí mismo. En Hegel se indica que la conciencia de sí mismo es el estado de deseo general. La condición del deseo y del trabajo, esfuerzo, aparecen en el proceso en que la
la conciencia vuelve a sí misma en el de sus transformaciones como conciencia infeliz. En Sartre, el deseo no es pura subjetividad ni pura apetencia. La intencionalidad del deseo no se agota en un hacia algo. El deseo es un algo que yo me hago a la vez que estoy haciendo hacia el otro deseado como deseado. El deseo tiene un ideal imposible porque aspira a poseer trascendencia en el otro y en forma de perpetua presentación, lo que me parece bastante interesante porque justamente la del deseo la podemos relacionar con dos personajes, como dije, Clodagh y Anatole, que tienen como una especie más allá de amor, de deseo, que en Clodagh se vuelve de una manera medio enferma y, como digo, asesina y radical, donde prácticamente la quiere secuestrar ya en algún punto, convirtiéndose en el villano y en alguien completamente loco. Hola, disculpa que interrumpa la transmisión de mi propio video. Te quería recordar que le puedes dar like, suscribirte, activar la campanita, compartir el video, comentar lo que quieras, que eso ayuda al algoritmo de YouTube y un montón de otras cosas más. Pero ya no te quería molestar más. Eso solamente, ahora sí puedes continuar viendo el video. Y ahora ya explicada toda la parte más intelectual o lo que quería comentar sobre el deseo y el amor en concepto de definición filosófica, ahora sí puedo ir directamente a explicar más que nada los 3 puntos de vista del amor de la cinta y una especie de pequeño resumen. La película al principio, con un paneo general, nos pone obviamente en contexto de que esto es una ópera y están haciendo diferentes obras, y obviamente, como dije, es una especie de musical la película. Esto lo aclaro por si no lo había dicho o si en realidad ya estoy medio perdido. Y después, en una secuencia rápida, cuando se termina esta obra que estaban haciendo o realizando, nos presentan rápidamente el conflicto amoroso o triángulo amoroso que hay en esta historia y a los personajes. Christine, que es esta mujer rubia hermosa, que es la protagonista, podríamos decir. Raúl, que es su novio o persona capaz más declarada, que es policía. Y Anatole, que es como una especie de tipo medio grande de la ópera, que le tiene ganas a Christine y que de alguna manera la quiere engatusar. De esto solamente nos falta un personaje más, que ahora lo vamos a comentar. Clodagh es posiblemente el foco de toda la película, ya que esta persona es la que está enamorada de Christine. Y, spoiler, él va a ser quien se convierta en el fantasma de la ópera. Principalmente lo que tenemos que explicar del amor en esta película es que, como digo, hay 3 visiones diferentes. Me queda la duda realmente qué tanto idea progresista o revolucionaria hay en la obra original, en el libro. ¿Por qué lo digo? Porque esta película me pareció interesante analizar un punto, que es que la visión es media extraña del amor en la misma. Es tipo, tenemos una chica confundida que es Christine, una mujer que quiere seguir en la ópera, y medio que todo el mundo cercano a la ópera, obviamente, medio que la presiona en el sentido de que tener una vida normal y una vida en la ópera es incompatible, no se puede tener ambas visiones. Que en algún punto estaría de acuerdo, porque obviamente ser una persona muy reconocida en la ópera, podríamos hacer un paralelismo hoy en día con el tema de la mujer y el trabajo, en el sentido de emanciparla de la casa y de los trabajos hogareños, que me parece en algún punto quiere dar a entender esa idea de la película, o por lo menos la discusión o problema interno de conflicto sobre la propia Christine, que no sabe muy bien qué hacer. Las 3 visiones de amor que vamos a ver es justamente con los 3 protagonistas que parecen tener una obsesión con Christine. Igual eso medio que lo exageré, porque en sí, más allá de un gusto o deseo, solamente se podría decir de obsesión desde mi punto de vista con 2 personajes, o más que nada en uno, que obviamente se entiende que es el del personaje principal, el del nombre de la obra, el fantasma. Clodagh, que se va a convertir en fantasma posterior cuando sufre un accidente y un montón de desgracias y temas complicados en su vida, tiene una obsesión o un concepto de amor obsesionado, pero al mismo tiempo en algún punto de estado puro. O sea, Clodagh nunca ha tenido la valentía para hablar con Christine de frente, tal vez sí, pero no decirle sus verdaderos sentimientos y de tratar de cortejarla de verdad, a diferencia de Raúl o tal vez de Anatole, más principalmente de Raúl, que es como la pareja entre comillas más fiel o más establecida que tiene Christine, entre comillas, como digo, porque ella misma va entre un tiro y afloja entre los 2 principales, que son Anatole y Raúl, pero bueno, eso es más que nada lo que ocurre después. Clodagh trata de brindar ese concepto de amor puro, de pasividad o de observación a la distancia del deseo que tiene sobre esta persona, sobre Christine, en el sentido de es él
quien le está pagando clases de canto a Christine para que justamente mejore y pueda subir de nivel y de peldaños en la ópera, ya que Christine no es una principal cantante o actriz de la ópera. Y claramente vemos, bueno, eso puede darse a entender que es como una especie de seña o símbolo medio patético, porque la verdad vos no tendrías que hacer eso, men. O sea, si justamente no te has declarado, no le has dicho nada a esta persona y demás, medio que aunque le hagas favores o le des muchos regalos, posiblemente ni se fije en vos o te tenga en cuenta. Justamente esto a Clodagh se lo dice un personaje que es el que le enseña clases de canto y coro a Christine, diciendo: no importa el dinero que inviertas en ella, si no le decís nada, porque además él no quiere que ella lo sepa, no vas a conseguir nada. Entonces también ahí es medio complicado. Lo que también demuestra un poco que el propio fantasma se cava su propia tumba, porque claro, al no contarle a Christine nada, ni sus sentimientos, ni nada, aun cuando podría haber sido rechazado, justamente no está logrando nada, no está logrando un avance. Christine no se va a enamorar mágicamente de él, exceptuando que después por la fuerza, como pasa medio al final de la película, es lo que pueda llegar a conseguir sus objetivos. Entonces ahí tenemos una visión bastante cobarde, observativa, reflexiva, pero desde lejos, del amor. En algún estado puro también, porque estamos viendo y entendemos que Clodagh quiere lo mejor para Christine y su vida, o sea, una especie de sacrificio enteramente por el otro, por un amor inmenso, pero que al mismo tiempo no puede decir. Lo que a mí me parece un poco romántico en algún punto y naif tal vez, pero que exceptuando por la parte que ya Clodagh se pone medio loco y la quiere secuestrar, porque obviamente es el fantasma de la ópera, y empieza a matar a alguna que otra persona. Son pocas las muertes, la verdad, no, casi ninguna. Sí, ahí se pone un poco turbio, pero en el sentido del concepto de amor más puro y de sacrificio por el otro, aun cuando esa persona no sepa quién es el que se está sacrificando por vos, me parece interesante. Es una visión interesante de amor. Y un pequeño bocadillo con respecto a Clodagh es el paralelismo que hay justamente entre sus dos personajes o sus actitudes con el fantasma. Fantasma sería un ente espiritual o paranormal que no sabemos si está ahí o no. No es que exactamente si exista o no. Y más allá de que si yo creo o no que existen, que yo creo que sí, no es algo que podamos ver. Y justamente eso era lo que le pasaba a Clodagh en su modo normal de mortal. Y que después cuando se transforma en fantasma sí lo ve. Es medio irónico ahí el mensaje que hay justamente con los paralelismos de sus formas. O sea, él se convierte en un fantasma, por ende algo que no se debería poder ver, pero justamente es cuando sus acciones se muestran mucho más intensificadas y llegan a Christine de una mala manera, pero llegan, mientras que cuando era Clodagh un mortal era increíblemente invisible para ella. Es un pequeño dato a tener en cuenta. Después tenemos la visión de amor tal vez favorita mía, que es la más centrada con los pies en la tierra, que es la de Raúl. Justamente haciendo un análisis psicológico de las circunstancias, Raúl es un policía, un detective, y por ende tiene sentido ese arraigo en la realidad y en la razón tal vez en algún punto sobre el amor. Él le dice que ya hace 2 años que está acá en la ópera, pero que más allá de estar o no, tampoco logró demasiados avances y que le gustaría que ya pudieran formalizar. Él al principio de la película le dice que la ama y ella medio que no le responde de igual manera o lo que sea. Entonces es medio extraño. Ahí eso me resultó medio complicado de entender o demostrar que Christine capaz es media hija de puta en algún punto. No digo que juegue con este tipo de personas, o sea con Raúl o Anatole, que son los dos principales, pero me parece extraño, más para la época. Se supone que esto se escribió en 1909, es verdad que podríamos ya tener un problema con el progresismo y una idea media de izquierda en algún punto, una especie de pseudo feminización del hombre o emancipación o comienzo de la emancipación de la mujer, aunque podríamos ya medio tenerlo en ese punto por la época, 1900, o sea, estamos no muy lejos de los tiempos modernos. No me atrevo a decirlo, pero es medio extraño, pues realmente Christine parece que es una persona irresponsable que no se toma en serio mucho su vida, exceptuando la parte de la ópera. Y vuelvo a repetir, llegar a conseguir un concepto de emancipación para la mujer es peligroso en los días de hoy, ya se ha visto los problemas que causa, como puede ser la antinatalidad y demás, y obviamente abstraerla y convertirla a la mujer en un elemento de producción y de consumo. Acá medio que se podría llegar a ver atisbo de eso, pero es extraño, no logro comprender por qué Cristina actúa de esta manera. Justamente, como digo, no le da bola del todo a Raúl, aun cuando pareciera en algún punto que es la relación más estable que tiene y capaz la mejor, pero digo, es la más centrada y la más realista, obviamente otorgado por la investidura de ser un policía a Raúl. Eso lo que consigue es eso, porque es una persona seria y que
entiende sus sentimientos y lo que quiere, y como digo, Christine me parece que no tanto, y eso me parece que es un problema, digamos. Y después obviamente tenemos la tercera vía, que es como la del deseo en algún punto, la más lujuriosa. Esto es medio como tener una película moderna donde una chica tiene que decidir entre el chico serio, aburrido pero capaz centrado, más allá si sea lindo o no, el alocado pero medio lujurioso y que hasta podría tener algunos que otro año más que ella, y obviamente el nerd tonto que la ve y la observa desde lejos y no dice nada. Esa sería más o menos la idea simplificada y básica de la película. Anatole, que es esta tercera vía, la de la lujuria podríamos decir en algún punto, es alguien que la conoce obviamente de la ópera, aun cuando el tipo está casado, la corteja y medio que ella se deja por el tema de, bueno, yo quiero ser conocida en la ópera y demás y esto y aquello, y jijiji, medio como que se deja engatusar por ese concepto, porque claro, como Christine quiere sí o sí llegar a confiar y a triunfar en el mundo de la ópera, quiere poder tener lo mejor o las mejores ayudas o la ayuda o la mayor cantidad de ayuda para justamente lograr sus objetivos. El tema que en el medio se ven las peleas entre Raúl y Anatole para ver quién se queda con Christine y un par de circunstancias así medio de broma y chiste en el medio, que no están mal, pero me hace un poquito de ruido. Pero bueno, aún así sigamos, no me pareció tan mal. Al final no terminé explicando tanto la película, pero la verdad no es tan importante. De última pueden verla y buscarla. Quería utilizar esta película más que nada para poder hablar de estos temas y del amor, como digo, es un tema que muchas veces no se toca y está hoy tan perjudicialmente vapuleado, porque se cree el amor como deseo sexual o solamente satisfacción carnal como amor, y eso realmente no creo que sea así. La verdad que hay muchas definiciones tanto en deseo como en amor y es complicado justamente definirlas completamente al 100% y que sea satisfactorio para todas las personas, pero sí me pareció interesante ver cómo podemos utilizar películas que son en color pero viejas en algún punto para poder explicar un poco este tipo de circunstancias o elementos o sentimientos o reflejos de nuestra alma.